A ver, primero, un poco cómo es que llega Valle a la presidencia, es decir, es el primer presidente que asume con el nuevo régimen electoral, el nuevo sistema electoral a doble vuelta. Por lo tanto, en la primera vuelta obtuvo el 32% y en la segunda vuelta obtiene el 52%. Por lo tanto, llega a la presidencia con un apoyo de voto directo importante, arriba del 50% en la segunda vuelta. Y además, a partir de esta instauración del régimen del nuevo sistema electoral, se conforma la coalición que ya había funcionado sin la necesidad de acuerdos a la segunda vuelta, pero ya había funcionado entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en el gobierno anterior. Acá es más explícito el apoyo del directorio del Partido Nacional a Jorge Valle en la segunda vuelta y la conformación de una coalición de gobierno y una coalición legislativa y parlamentaria. Entonces, la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado es el 54%, con lo cual tenían la mayoría parlamentaria a partir de esa conformación de la coalición. Bueno. A su vez, arrancó con un nivel de aprobación un poco por encima de los votos que obtuvo en la segunda vuelta. Arrancó con un 54%. Primero con una expectativa de buen gobierno del 57%. La aprobación efectiva estaba en el 54%. Cuando nos vamos acercando al estallido, digamos, de la crisis, empieza un retroceso importante en el nivel de aprobación, donde cae hasta el 34% y ya después, en plena crisis, al 16%. Es decir, llega con un apoyo importante de votos y con una coalición que se conforma que le da la mayoría parlamentaria. ¿Cómo fue el manejo de la crisis por parte de aquella coalición de gobierno? Bueno, bien. Primero, era una coalición de dos partidos nada más. Por lo tanto, tiene algunas facilidades en la negociación. Pero ante una crisis de este tipo, sin duda las posibilidades de ruptura eran muy importantes. Además, tengamos en cuenta que el Partido Colorado tenía dos grandes alas fuertes. Estaba la liderada por Sanguinetti, que llevó a Hierro López como precandidato presidencial y terminó siendo vicepresidente de la República, el ala de Jorge Valle y la coalición con el Partido Nacional. Lo que uno puede ver, digamos, en función de lo que fue el comportamiento, es que esa coalición que podía tener riesgo de ruptura o de mal funcionamiento, lo que hizo fue al revés, es decir, realmente funcionó como una coalición de gobierno donde las decisiones eran tomadas por Valle como presidente, pero en conjunto con Julio María Sanguinetti como dentro del Partido Colorado y con Luis Alberto de la Calle Herrera, que como líder del Partido Nacional. Y de alguna forma lo que podemos ver es cómo, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Argentina simultáneamente, se tomó una decisión desde el punto de vista político que fue ir en sentido opuesto a lo recomendado por los organismos internacionales. Los organismos internacionales planteaban la necesidad que la salida de la crisis se hiciera a partir de un Ministerio de Economía técnico. Y la decisión que se toma desde la coalición es que sea político, ¿no? Entonces ahí aparece la figura de Achugarri dentro de como el político, digamos, para gestionar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de alguna forma comienza la reconstrucción, digamos, para salir de esa crisis. Hablemos un poco más del rol de Achugarri y también de cómo se comportaron en ese trabajo de articulación política el oficialismo y la oposición, el Frente Amplio mencionado más temprano. Bueno, el rol de Achugarri sin duda ha sido recogido en una serie periodístico o incluso más de investigación. Fue un articulador muy importante porque de alguna forma en esto que decía sobre la necesidad de una salida política empieza el tejido de la salida donde no era, como arranqué diciendo, tenía mayoría propia parlamentaria, pero se vio la necesidad de que solamente con una mayoría parlamentaria no se terminaba negociando adecuadamente la salida. Fundamentalmente la ley de financiamiento, de fortalecimiento del sistema financiero era un elemento
elemento clave donde, si bien no fue con los votos de la oposición, hubo muchísima negociación por detrás. Negociación en serio, fuerte, donde ahí aparecen los distintos jugadores, digamos. El oficialismo, con la coalición funcionando articuladamente, cogobernando entre las tres grandes liderazgos. Aparece la oposición, donde hay un rol muy importante en estas negociaciones, en esta articulación de Danilo Astori, de Alberto Curiel, de Reinaldo Gargano, con Tabaré Vázquez retraído de la escena pública, inicialmente estuvo y después deja de aparecer en forma fuerte. Y el rol del PIT-CNT fue un elemento clave también, porque de alguna forma ofició de amortiguador, cuando decía estábamos viendo lo que pasaba del otro lado de Argentina, con sociedades distintas, con formas de expresión distintas, pero de alguna forma el PIT-CNT, sobre todo con el rol que jugó AEBU en aquella figura de Juan José Ramos, digamos, si bien hubo protestas, hubo demandas, claramente hubo por detrás una serie de negociaciones y de articulaciones donde cada quien avanzó hasta donde podía y también se dio para que eso fuera concretado, en este caso, lo de la ley de fortalecimiento del sistema financiero. Entonces, Eduardo, no se llegó al que se vayan todos, si es que se trata de marcar esa diferencia con la Argentina. Bueno, no se llegó a eso, no se llegó a grandes protestas violentas durante el transcurso de negociaciones o con el cierre de los bancos o con la reprogramación. Es decir, de alguna forma, decía, también son características distintas de las propias poblaciones, pero la articulación del gobierno con la oposición y la participación del PIT-CNT también de alguna forma apaciguó un poco ese tipo de elementos. Y entonces, cada quien actuó en función de sus necesidades, pero también teniendo en cuenta lo que se venía, es decir, cuál era la salida necesaria más allá de esas diferencias que por supuesto que existían. Y eso fue en el peor momento, digamos, de la crisis, ¿no? Eso fue en el momento más crudo, digamos. ¿Después qué pasó? Bueno, claramente esto funcionó hasta septiembre, más o menos, fines de octubre, y ahí aparece, por un lado, el Partido Nacional saliendo del gobierno, manteniendo la coalición legislativa y parlamentaria, pero sale de los ministerios que tenía. De alguna forma hay una mención al poco cuidado que hubo por parte del Partido Colorado en sostener la coalición, pero sin dudas es consecuencia de la crisis. Por otro lado, el Frente Amplio retoma un rol mucho más opositor, más fuerte, ¿no? Donde ahí sí reaparece Tabaré Vázquez, donde se da una diferencias sustanciales, sobre todo con lo que es la reprogramación de deudas, ¿no? Pero digamos que pasado ese tiempo más crudo, más fuerte, donde se necesitaba buscar la salida, se dio una negociación política en serio, digamos, donde realmente cada quien jugó sus cartas y trató de avanzar todo lo que pudo, pero también se dio en terreno, en el gobierno, en la oposición y desde el lado del PIT-CNT. Entonces, más allá de lo que son las consecuencias o lo que fueron las consecuencias económicas y sociales, que sin duda perduraron mucho tiempo, de alguna forma creo que la enseñanza desde el punto de vista político tiene que ver con cómo en momentos o en ese momento tan complicado se dejaron de lado algunos juegos menores de la política o electorales o de beneficio electoral para poder salir de la mejor manera posible, digamos, dentro de esos acuerdos, donde se dio esa articulación y ese juego político de la oposición, del gobierno y el rol del PIT-CNT y las organizaciones sociales.